17 de agosto de 1944, cuartel general de la Wehrmacht, Berlín. El general de infantería, Dietrich von Choltitz, no era un hombre de suerte, sino un hombre de órdenes. Su reputación, construida en décadas de servicio militar leal y cicatrices en el frente ruso, era la de un ingeniero metódico y un ejecutor implacable. Había liderado el asedio de Sebastopol y la destrucción de Rotterdam. Era un veterano de la guerra. Aquel día fue convocado de vuelta del caos, en declive del frente oriental al búnker del Führer, la atmósfera tan pesada como el blindaje de un Tiger. Hitler, agitado y delirante tras el intento de asesinato de Julio, miró a Choltitz con ojos febriles. Los aliados, tras haber roto la línea en Normandía, marchaban hacia el este, y su objetivo final era la más bella de las presas: París. Choltitz no estaba allí para ser recompensado, estaba allí para recibir la sentencia. Su nueva misión, comandante del Gran París, un honor vacío, la orden de Hitler conocida por el siniestro nombre en clave: Nero. En Francia era innegociable, no dicha, pero perfectamente clara. La ciudad debía convertirse en una fortaleza inexpugnable. Cada puente, cada calle, cada callejón se convertiría en una trampa. Y si la derrota era inevitable, la ciudad entera debía ser destruida. No solo los puentes sobre el Sena, sino todos los monumentos históricos, la Torre Eiffel, el Louvre, la Catedral de Notre Dame, todo. Hitler no entregaría París a los aliados. La transformaría en una pila humeante de escombros y cenizas. Von Choltitz, el ingeniero militar, sabía lo que significaba la palabra destrucción. Era un ejecutor, pero la idea de arrasar la capital cultural de Occidente le heló la sangre. Aceptó la misión en silencio profesional, pero algo se agitaba bajo la superficie de su rígido uniforme. Estaba siendo enviado para ser el verdugo, con la tarea de volar siglos de historia. Su lealtad era incuestionable, pero por primera vez se preguntó si seguir órdenes ciegamente lo llevaría al honor o a una maldición eterna. Embarcó en su tren hacia Francia. La capital francesa estaba a punto de convertirse en el escenario de la decisión más imposible de su vida. 18 de agosto de 1944. Hotel Meurice, París. El nuevo gobernador militar apenas había llegado a su lujoso pero tenso cuartel general en el centro de la ciudad y ya podía sentir el peso del lugar. París no era solo una ciudad, era una emoción, un mito que trascendía la guerra. Von Choltitz, acostumbrado al barro y la sangre del frente oriental, estaba ahora rodeado de cristales, mármol y, más peligroso, de una población que bullía de odio y esperanza de liberación. La orden era clara: transformar la ciudad en una fortaleza. Y Choltitz comenzó a hacerlo. Ingenieros de la Wehrmacht instalaron rápidamente explosivos bajo 40 puentes, en los pilares de Notre Dame y alrededor de la Torre Eiffel. Cientos de minas fueron colocadas. El dispositivo de ignición, el botón de la muerte, estaba en su búnker bajo la Gare de l'Est. Tenía la palabra de Hitler para detonarlo todo. Pero la realidad de la ciudad comenzó a corroer su determinación. Fue confrontado no solo por los aliados que se acercaban, sino por una fuerza más sutil: la diplomacia de última hora. La resistencia francesa, liderada por el coronel Henri Roltanguy, estaba iniciando una insurrección. Simultáneamente, diplomáticos suecos, encabezados por el cónsul general Raoul Norling, hacían visitas casi diarias a su oficina en el Meurice. Norling, un hombre astuto y sin emociones, usó todas las tácticas posibles: soborno, llamamientos humanitarios y principalmente el miedo. Le recordó a Choltitz que, si París ardía, el mundo nunca lo perdonaría. Su familia pagaría el precio.
El general, un hombre de honor militar, se vio forzado a mirar más allá de su deber. Veía la belleza que debía destruir. Escuchaba los llamamientos que desconsideraban sus órdenes. Su salud también estaba empeorando. Sufría de constantes dolores de estómago, un síntoma físico de la tensión abrumadora. Choltitz era un oficial alemán, pero era también un ser humano, y la perspectiva de convertirse en el vándalo más odiado de la historia lo atormentaba. Comenzó a dudar. La mano que debía accionar el detonador ahora temblaba. La pregunta no era si los aliados llegarían, sino ¿qué haría Choltitz cuando llegara la orden final de Hitler? 23 de agosto de 1944. Hotel Meurice y cuartel general del Führer, Prusia Oriental. El tiempo se había agotado. La insurrección de París se había transformado en una batalla callejera a gran escala. Las fuerzas francesas libres, lideradas por el general Leclerc, estaban a pocas horas de la ciudad. Von Choltitz, ahora acorralado, había intentado negociar un alto el fuego con la resistencia a través de Nördling, una maniobra desesperada para ganar tiempo. Pero la única voz que importaba seguía en Berlín. La línea telefónica directa del búnker del Führer sonó en el Meurice. Ya no había margen para la ambigüedad. Hitler estaba furioso, gritando sobre traición y cobardía. La orden era la misma, pero ahora era un ultimátum: destruir París. El Führer repetía una única frase, ardiendo de rabia: ¿Brennt Paris? ¿Está ardiendo París? Von Choltitz miró hacia la calle. Podía escuchar los disparos de la lucha. Podía imaginar el Sena humeando y el humo de Notre Dame. El cable del detonador estaba allí, a pocos metros de distancia. Sabía que un solo toque salvaría su propia vida, mantendría su lealtad y cumpliría la orden. Pero no lo hizo. Era un militar que había vivido por órdenes, pero en el fondo era un ingeniero que había vivido para la construcción y no para la aniquilación. Recordaba los llamamientos de Nördling, recordaba Rotterdam y sobre todo recordaba lo que era el verdadero honor. Von Choltitz, el general implacable, tomó una decisión que le costaría su carrera y potencialmente su vida. Inventó excusas, alegando dificultades técnicas y la incapacidad de obtener paso seguro para sus ingenieros a través de los tiroteos de la resistencia. Le mintió a su Führer. Mientras Hitler se ponía histérico al teléfono, Choltitz colgó. Había desobedecido la orden más importante de Hitler, sellando el destino de su propia lealtad, pero salvando el destino de una ciudad entera. Solo unas pocas horas lo separaban de la liberación, pero el general todavía estaba rodeado por sus tropas leales y explosivos. 25 de agosto de 1944. La batalla final por el Hotel Meurice. Las primeras tropas francesas libres, seguidas por los americanos, penetraron en el centro de la ciudad. Mientras la resistencia celebraba el avance, la lucha final convergió hacia el QG de Choltitz. En la confusión del combate, el general finalmente se dio cuenta de que su misión había cambiado. Ya no estaba defendiendo París para Hitler, estaba negociando su rendición para garantizar su preservación. Ordenó la retirada controlada de las tropas alemanas restantes, evitando la detonación de los explosivos. Su acto de desobediencia garantizó que los puentes y monumentos permanecieran intactos, pero la lucha en el Meurice era inevitable. Aquella mañana, el general Leclerc aceptó la rendición oficial de von Choltitz, que se entregó en su despacho en el Meurice. La imagen de aquel ingeniero prusiano, rígido y derrotado, entregando la ciudad que había sido ordenado a destruir, es una de las más irónicas de la guerra. París estaba libre. Las calles estallaron de alegría. Las imágenes de soldados aliados marchando por los Champs-Élysées son icónicas. Un desfile de victoria que solo fue posible porque una única orden no fue cumplida.
Las estimaciones sugieren que la destrucción total habría costado cerca de 200.000 vidas de civiles y resistentes. Von Choltitz pasó el resto de la guerra como prisionero. Tras su captura, fue escuchado en secreto, jactándose de no haber quemado París, un hecho que desveló su decisión. Se convirtió en el único comandante alemán recordado no por lo que hizo, sino por lo que se negó a hacer. La historia de Dietrich von Choltitz es una rara lección en el infierno de la guerra, el momento en que la conciencia de un hombre superó su obediencia. Fue el ejecutor de las órdenes de Hitler, hasta que en París eligió ser el guardián de la humanidad. La decisión de un solo hombre salvó la ciudad, pero la historia todavía pregunta, ¿fue un traidor de Alemania o el héroe inesperado de Francia?